Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de las historias charladas de Andrés, que hoy va a hablar de la Revolución Francesa a través del juego Assassin's Creed Unity, una entrega de Ubisoft de 2014. Así que sin otro preámbulo, vamos a ver la Revolución Francesa en este magnífico juego. Y antes de iniciar con la historia de hoy, lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos ustedes por el recibimiento cariñoso tanto a estos capítulos como a los capítulos de curiosidades históricas que estamos publicando en mi cuenta de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Si aún no me están siguiendo, les dejo acá en los banners y en la descripción del video donde pueden seguir estos capítulos con datos interesantísimos. Y ahora sí, vamos al juego. El juego arranca con uno de los capítulos más interesantes y enigmáticos de la historia eclesiástica, y es la Gran Cruzada Templaria del 13 de octubre de 1307. Antes de arrancar con la historia puntualmente, recuerden que hacía 200 años se había creado una de las órdenes más ricas, más poderosas y a la vez más importantes de la historia de la humanidad, que fueron los templarios. Resulta que para 1307 el monarca de Francia era Felipe el Hermoso y tenía unas deudas gigantescas con los templarios, que hasta ellos tenían su propia moneda. El caso es que Felipe el Hermoso pasó como su solicitud para ingresar a los templarios para que le perdonaran la deuda, y los templarios le dijeron que no, que por lo menos pagara. Entonces Felipe el Hermoso lo que hizo fue comenzar a inventar unos cargos que incluían la herejía, para que de esa manera la iglesia se viera inmiscuida en una lucha que realmente era propia. Y Clemente V, que era el papa, y por una alianza más política que otra cosa, comenzó a redactar unas cartas para que solamente fueran abiertas la madrugada del 13 de octubre de 1307, que además era un viernes. De ahí viene el mal agüero por los viernes 13. Cuando la Guardia Francesa abrió las cartas, se dieron cuenta que la instrucción era asesinar a todos los templarios antes de despertar. Y ese día, naturalmente, más de 200 templarios murieron en la hoguera, pero el más importante sin ninguna duda fue Jacques de Molay, que estando ahí siendo incinerado por las llamas, lanzó una maldición para Felipe el Hermoso y para Clemente V. Esa es la escena con la que inicia el juego. Ahí hay un flash forward en la que se nos muestra a Arnaud Dorian, el protagonista de esta historia, que va a estar con su padre hablando en un pasillo del Palacio de Versalles en Francia. En la escena, el padre tiene que entrar a una reunión y lo deja a él en ese pasillo, y Arno se va a encontrar con Elise de la Serre, que va a ser una niña, y se van a distraer ahí los dos. El caso es que cuando regresan al lugar de la reunión, Arno se da cuenta que su padre ha sido asesinado y va a quedar bajo la tutela de François de la Serre, el papá de Elise. Y ahí hay otro flash forward en donde ellos dos ya han crecido, pero hay un evento de inflexión que es el que va a desarrollar la trama de ahí para adelante. François de la Serre es asesinado y Arno va a ser culpado de ese crimen, por lo que es capturado y es encerrado. Esos avatares van a hacer que Arno y Elise queden en bandos contrarios. Arno en los asesinos y Elise va a quedar en los templarios, perpetuando aún más la enemistad de estas dos facciones que ya se venía desarrollando a lo largo de las anteriores entregas. El caso es que cuando Arno está capturado en la cárcel, van a comenzar una serie de revoluciones que van a provocar que él se pueda escapar. Y ahí es donde el juego nos ubica históricamente. Es la Revolución Francesa, uno de los eventos más importantes de la historia de Occidente. Así que para entender de qué trata profundamente este juego, vamos a entender un poco qué fue la Revolución Francesa. En palabras sencillas, la Revolución Francesa fue un cúmulo de levantamientos sociales, de convulsiones sociales, que van a provocar el derrocamiento del sistema monárquico en Francia. Esto naturalmente va a marcar no solamente la caída del absolutismo, sino también la caída del feudalismo. Si no recuerdan qué es el feudalismo, acá les dejo un video donde explico a grandes rasgos qué significó el feudalismo.
Esta gran cantidad de convulsiones sociales arrancarían con la proclama del tercer estado y finalizarían con el golpe de estado que hizo Napoleón Bonaparte. Estas convulsiones provocarían una nueva estructuración del poder, que ya no estaría en manos del rey, sino de una burguesía apoyada por las masas populares. Y adivinen qué, también se volvió un régimen. La importancia de este evento, aparte de ser una de las primeras luchas en nombre de la equidad, la igualdad y la fraternidad, es que con esto arranca la edad contemporánea para la historiografía clásica y aparte de eso se siembran las primeras semillas de la democracia moderna. Entonces acá ya hay una noción de soberanía popular bastante importante que vale la pena ser analizada a profundidad. Y alrededor de esto, naturalmente, hay una gran cantidad de historias que por cuestiones de tiempo no podemos contar porque el video duraría 5 horas. Entre estas, la ya nombrada proclama del tercer estado, la toma de la Bastilla, también va a estar ahí el golpe de estado de Napoleón. Hay una gran cantidad de historias que vale la pena leerse y repasarse para estos tiempos. Así que después de este vuelo de pájaro por la Revolución Francesa, ya podemos decir qué me gustó, qué no me gustó de este juego y sobre todo cuáles son los puntos que podemos comparar con otras entregas. Algo que me pareció fascinante fue la figuración del conflicto. Y es que cuando Arno se pone a correr por las calles de ese París, se puede ver la convulsión social, las protestas, las luchas callejeras, la opresión de la fuerza. Hay una gran cantidad de guiños que hacen que uno se sienta incluso protagonista de la revolución. Y aquí hay otro puntazo importantísimo para Ubisoft y puntualmente para Assassin's Creed Unity. Y es que en comparación con sus anteriores entregas, el doblaje fue impecable. Hay una excelente destreza actoral para poder transmitir emociones tanto por la animación como por los tonos de voces que se manejan ahí. Y otro puntazo a favor, que este lo tiene casi que por derecha, es la creación de los escenarios y aquí voy a destacar dos que fueron mis favoritos. El primero fue la Catedral de Saint-Chapelle, que tiene una fidelidad fantástica, parece que lo hubiesen tomado hoy. Las periferias, los saltos, los adornos, los vitrales son impresionantes, tienen una fidelidad arquitectónica 100 sobre 100. Y la segunda fue naturalmente la Catedral de Notre Dame. Al comienzo del juego yo pensé que uno no podría entrar, pero ya con el devenir de la trama uno se da cuenta que no solamente puede ingresar, sino que puede explorar la catedral y uno se da cuenta de la gran fidelidad histórica que hay ahí. Y por supuesto, uno de los grandes puntos a favor fue el manejo de los personajes históricos. El Marqués de Sade y Napoleón, que fueron mis favoritos, tienen un poder tan grande en el juego que incluso no llega a desmitificarlos de tantas cosas que le han puesto históricamente. Y de esta manera vamos a mirar entonces las cosas que no me gustaron tanto. Bueno, una de las cosas que realmente me sorprendió es que la historia de un solo jugador resultó ser muy corta. Apenas la historia estaba empezando a tomar una forma súper interesante cuando abruptamente se terminó. Esa fue una de las cosas que como juego me decepcionó un poco. Y alrededor de la jugabilidad hay que remarcar dos cosas. En algunos sectores del mapa realmente jugar se hace difícil gracias a la gran cantidad de bugs que tiene. Y esto me lleva a otro punto, y es que la jugabilidad en lucha es mucho más limitada que con otros juegos. No hay ni cómo compararlo con Black Flag, por ejemplo, que es uno de sus puntos fuertes. Así que, aunque Assassin's Creed Unity es una excelente entrega de Ubisoft, está muy lejos de ser la mejor. Sin embargo, vale mucho la pena jugarlo, porque toda esa gran cantidad de datos históricos mezclados con la historia romántica, porque Assassin's Creed no es Assassin's Creed si no hay al menos un romance turbulento y una traición, hacen del juego algo fantástico, hacen del juego una experiencia muy buena para poder conocer un poco más de este gran episodio de la historia de Occidente. Y de esta manera llegamos al final de este capítulo de las historias charladas de Andrés. Por favor, síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde también monto una gran cantidad de material y suscríbanse a mi canal en YouTube. Denle like, comenten y por favor compártanlo, me ayudarían muchísimo. En 8 días vamos a estar hablando de Ennio Morricone, se pronuncia así, es italiano, que es uno de los grandes músicos de la historia, uno de los que se creó las mejores bandas sonoras para las películas y que ha trascendido a la eternidad en esta semana. Entonces en 8 días vamos a hacer un recorrido por sus mejores obras y por qué no hablar de algunas de las películas. Un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. Chau.